Gloria a Dios. Bueno, hemos terminado el mes de enero. Amén. Cada mes tenemos un tema nuevo con el cual enseñamos la palabra de Dios durante ese tema. Y en el mes de enero hablamos de el servicio a Dios. Amén. Y yo quisiera decirle a todos los que están aquí, hermano y amigo, hagamos algo por la obra de Dios. Yo quiero repetirle eso, hagamos algo por la obra de Dios. Y hermano, cuando le digo haga algo, esfuércese. Esforcémonos a servir a Dios. Comprométase con la obra de Dios. Hermano querido, el mundo va a conocer a Dios por una iglesia que sea capaz de hablar de Dios. Una iglesia que sirva, que apoye y que trabaje por la obra de Dios. Amén. Amén. Así que comprometámonos con la obra del Señor. Pero este mes vamos a hablar, el mes de febrero, vamos a hablar acerca de la renovación espiritual. Amén. Vamos a hablar de la necesidad de renovarnos espiritualmente. Amén. Vamos a traer temas acerca de la necesidad de ser llenos con el bautismo del Espíritu Santo. Hermanos, necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida, ¿verdad que sí? Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos hablar en nuevas lenguas. Necesitamos que el Espíritu Santo de Dios nos dirija, nos bendiga, esté con nosotros. Amén. Así que necesitamos la obra del Espíritu Santo y ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Así que este mes vamos a hablar de renovación espiritual. Y esta mañana, hermanos, vamos a tocar un primer tema que tiene que ver con la necesidad de que nuestra fe sea renovada. Amén. Así que el título es Una fe que necesita ser renovada. Repita conmigo, por favor. Una fe que necesita ser renovada. Gloria al nombre de Jesús. Estamos leyendo en el Salmo 73. El libro de los Salmos es una colección de escritos, salmos, contiene poesía, contiene cánticos. Son los salmos. Fue escrito por diferentes hombres en la Biblia. Entre ellos David fue uno de los grandes compositores de salmos, pero no fue el único. Está Asaf, también Moisés, también están los hijos de Coré, entre otros salmistas que compusieron salmos, y muchos de ellos son cánticos para Dios. Amén. Dentro de esos salmistas está Asaf, el que compuso el Salmo 73. Y Asaf no era cualquier personaje, hermanos. Este hombre que nos cuenta la historia de su vida, y yo quiero que usted esta mañana se quede conmigo, porque este hombre nos deja saber una realidad que usted y yo también vivimos. Usted también lo vive y lo ha vivido o lo va a vivir hoy o mañana. Lo que vivió Asaf lo va a vivir usted, puede que lo esté viviendo hoy, o lo ha vivido o lo va a vivir mañana. Amén. Así que quedémonos atentos. Asaf no era cualquier hombre. Asaf era un músico. Algunos lo describen como un gran adorador. Asaf es descrito en la Biblia como un profeta. Asaf era de la tribu de Leví, por lo tanto venía de la línea sacerdotal. Asaf estaba siempre pendiente del culto y del servicio. Así que Asaf era un servidor del tiempo antiguo como nosotros. Amén. Era un servidor. Asaf conocía a Dios. Tenía una relación con Dios.
Pero en algún momento él empieza a contarnos la historia de su vida y mire la primera declaración que hace en el versículo 1 del Salmo 73. Asaf dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel. ¿Para con quiénes? Para con los limpios de corazón. Así que hermano y amigo que está aquí, lo primero que encontramos en Asaf es un hombre que nos deja saber que conocía a Dios. Él dijo, Dios ciertamente es bueno. Amén. Dios ciertamente es bueno. Y creo que aquí todos esta mañana estamos de acuerdo en eso. Dios es bueno. Amén. Asaf tenía claro eso. Dios es bueno. Es bueno para con Israel, porque él era un israelita en su tiempo. Así que él dijo, Dios es bueno con nosotros, dijo Asaf. Amén. Pero luego Asaf dice, para con los limpios de corazón. Así que Asaf vuelve y reconoce y dice, Dios es bueno para con los rectos, para con los buenos. Dios es bueno con todo el mundo, pero claro, el que camina con él hallará la bendición de Dios y alcanzará el favor del Señor. Así que Asaf hace esa declaración y dice, Dios es bueno con Israel y Dios es bueno para con los limpios de corazón. ¿Verdad que sí? Usted y yo vamos a notar que Asaf en su fe estaba firme. Su fe no cambió, pero algo sí cambió en él. Hermanos, la fe de Asaf estaba clara en Dios, pero hay algo que en Asaf sucedió y es que en algún momento de su vida quitó la mirada de Dios y empezó a mirar a los lados. Así que Asaf, el sacerdote, el profeta, el hombre del culto, el hombre que servía, el adorador, el hombre destacado que conocía a Dios, en algún momento corrió la mirada de Dios y empezó a mirar el mundo. Pero no es que se fue al mundo, él no se fue al mundo. Yo quiero hacerle énfasis en eso. Asaf no se fue al mundo, quitó la mirada y empezó a mirar a los ricos de la época, ¿verdad? A veces uno va en su carrito, pero llega alguien que está en el mundo de pecado y estaciona ya unos carros y usted dice, pero este, eso le pasó a Asaf. Él se miró y dijo, pero yo soy fiel a Dios, pero yo soy el hombre del culto. Yo soy el que abro el templo, el que preparo, el que alisto, el que organizo, el que me voy de último del templo y estoy conectado con Dios. Pero mire a este impío, mírelo cómo anda. Así que en el versículo 2 y 3, note el hombre de fe, el sacerdote, el adorador, el cantante, el servidor, cómo cuenta su vida. Versículo 2 y 3. En cuanto a mí, casi. Así que él no se fue, pero sus pies se estaban resbalando. Él dijo, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poquito no sigo en el camino. Por poquito renuncio, por poquitico entrego mi servicio, entrego mi vida, entrego mis funciones, por poquitico me desanimo. ¿Y sabe cuál fue la razón? Mire lo que él cuenta. Versículo 3. Porque tuve envidia de los arrogantes. ¿Y qué sigue diciendo? Porque empecé a ver la prosperidad de los impíos. Empecé a ver que a los impíos le iba bien. Y yo el justo, yo el fiel, yo el comprometido, yo el que ofrendo, yo el que diezmo, yo el que ayudo, yo el que sirve, yo el que trabaja por la obra de Dios, mi vida no va tan bien. Hermanos, ese salmo nos está recordando que aunque quisiéramos que la vida nuestra cristiana, la vida cristiana, siempre fuera en una misma dirección, en un mismo camino, la vida cristiana a veces hay momentos
en que nos vayamos afuera, pero que usted puede sentir que se cansa, que se fatiga. ¿Para qué madrugo? ¿Para qué voy? ¿Para qué estoy en el culto? ¿Por qué soy cristiano? He sido fiel y no veo el resultado. Mire, esta persona habló de Dios la semana pasada, se burló de los evangélicos, me dijo bobo en la cara porque iba para la iglesia y miren el carro que apareció esta semana y yo todavía en la misma tortolita. No entiendo. Eso le pasó a Asaf. Eso le pasó a Asaf. Así que él vio su vida y entonces empieza a contarnos la historia de su vida, hermano, su condición. Y en lo que él nos está contando que es un hombre de fe, que conoce a Dios, pero que en algún momento no pecó, pero que sí empezó a tambalearse, a mirar las otras cosas, a mirar algunas circunstancias, quitó la mirada, se desenfocó, no lo olvide, hermano, se desenfocó. Cuando usted pierda su foco de concentración, se va a perder. Hermano y amigo, cuando perdamos el foco de concentración de quién es Dios y dónde estamos nosotros y qué nos ha dado Dios y lo espiritual, nos vamos a extraviar. Amén. Así que Asaf perdió el foco, se extravió en su línea, en su visión. Hermano, no perdió la fe, él tenía la misma convicción. Y déjeme hacerle una aclaración con eso. A veces usted y yo podemos declarar o saber la verdad, pero nos vamos desenfocando. Aunque usted diga que Dios es bueno, aunque usted diga que estar en la iglesia es lo mejor, usted mismo lo dice, pero empieza a irse distanciando. Usted sabe el camino, lo que hay que hacer, pero empieza a hacer otras cosas. Eso puede pasar en la vida y eso le pasó a Asaf. Él sabía lo correcto, pero empezó a desviarse, aunque sabía lo correcto. Aunque usted y yo sepamos lo correcto, puede en algún momento en nuestra vida empezar a desorientarse. Y note lo que le pasó a este hombre, versículos 4 en adelante hasta el versículo 12. Mire lo que dijo Asaf. Entró en una crisis espiritual. Su visión se nubló. Asaf, hermano, otra vez le digo, entró en una crisis espiritual. Pero déjeme vuelvo y le hago énfasis. Asaf era quién? ¿Quién era Asaf? Un servidor, un sacerdote de la tribu de Leví, un adorador. Puedes estar cantando aquí, pero estar en una crisis espiritual. Puedes estar tocando el piano, la batería, pero estar en una crisis espiritual. Puedes estar predicando aquí, pero puedes estar en una crisis espiritual. Puedes ser un servidor de la iglesia y puedes estar en una crisis espiritual. Y eso es lo que queremos esta mañana y este mes, que todos entendamos. Necesitamos renovarnos, necesitamos acercarnos a Dios. No te puedes cansar de buscar a Dios. Alguien te dirá, pero ¿por qué oras tanto? Porque lo necesito, ¿verdad? ¿Por qué vas tanto a la iglesia? Porque hoy necesito palabra nueva, porque hoy necesito encontrarme con Dios. ¿Por qué te levantas en la mañana a orar? Porque mi vida depende de Él. Hermano, mire, cuando usted deje de orar, usted se le salen palabras que no son correctas, actitudes que no son correctas, expresiones que no son correctas, maneras de actuar, de pensar y de obrar. ¿Por qué? Porque se desconectó. No necesita uno apartarse ni irse al mundo. No, yo no le estoy hablando esta mañana de los que se van al mundo. No, le estoy hablando de los que están en la iglesia. Estamos en Cristo. Somos servidores, predicadores, cantantes. Estamos en alguna función, pero podemos estar pasando una crisis de identidad cristiana o una crisis espiritual. Amén. Y mire lo que dijo Asaf, versículo 4 en adelante. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Un momentico, escuche ellos lo que dice Asaf. Ellos, los impíos, no están tan preocupados por la muerte.
se sienten fuertes. Sigue, verso 5. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. A veces el cristiano dice, pero a mí sí me dijeron que si me volvía cristiano me iban a llegar más pruebas. A mí sí me dijeron que si caminaba con Dios iba a pasar por algunas situaciones más difíciles. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Seguimos. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Ahí. Escuchen esto, hermanos. Asaf, desde el versículo 4 hasta el versículo 12, nos cuenta su crisis. Y él dijo, yo empecé a ver a los impíos y que en todo iban bien. Esa gente se ve más fuerte, más robusta, gimnasio todos los días, diversión aquí, allá, y cosas van y cosas vienen, dijo Asaf. Asaf dijo, se burlan de Dios y de la fe, pero están bien. Sus ojos se les saltan, están llenos de privilegios y de beneficios, se les saltan de gordura. Con su lengua hablan sandeces, atropellan, dicen cosas atroces, pero ahí siguen bien. Ahí no acaba el presidente de Colombia de decir unas barbaridades acerca de Jesús. Esos son los impíos, hablan necedades, brutalidades, cosas sin sentido. La gente refleja su ignorancia, hermano. El que habla sin saber, perdone que es ignorante. Y mucho. Así que hay gente que habla de Dios y no conoce a Dios. Hay gente que habla del cielo, pero no tiene ni idea de qué es. Hay gente que habla de lo sagrado y no sabe ni qué es eso. Sin embargo, Asaf dijo, pero les va bien. Aparentemente les va bien, dijo Asaf, les está yendo bien. Dijo Asaf, y él lo expresa y lo dice repetidamente, hermano, y Asaf llegó un momento en que todavía, mire el cuestionamiento que se hizo, escuchen esto, primero él reconoció a Dios, recuerde quién era Asaf, reconoció que Dios era bueno, pero luego desvió su mirada de todo porque empezó a ver cómo prosperaban los impíos y los que se burlaban de Dios y empezó a mirarlo. Pero miren lo que dice en el versículo 13, léalo conmigo. Versículo 13, Asaf dijo, verdaderamente que, En vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. mire a dónde llegó el cristiano Asaf. El sacerdote, el líder, el servidor, el hombre de Dios, mírelo, llegó un momento en que dijo, perdí mi tiempo aquí. Perdí mi caminar con Dios, perdí mis años, perdí mi juventud, perdí los años de divertirme, perdí los años de andar o de hacer o de caminar o de haber vivido el mundo. Hasta allá llegó Asaf en su vida. Verdaderamente, hermano, he lavado mi corazón y limpiado mis manos en inocencia. Amén. Así que él dijo, mire hasta dónde llegó él. Prácticamente todos estos años de servicio los he perdido. Pero hermano querido, él llegó a ese momento y prácticamente es como el momento más bajo a donde llegó Asaf en su vida. Como que ahí llegó al nivel más abajo de su vida cristiana. Sin embargo, hermano y amigo, Dios, su obra, su Espíritu Santo sigue trabajando en la vida de un ser humano. Y Asaf no se quedó ahí.
En el versículo 14, Asaf dice, nos cuenta la historia de lo que él ha recibido por ser cristiano, y puede que se parezca a la suya. Pues he sido azotado, verso 14, todos. Pues he sido azotado todo el día. ¿Y qué? Castigado todas las mañanas. ¿Usted se imagina eso? Así que Asaf dice, y es que no solo he caminado con Dios, es que no solo soy el hombre del culto, es que no solo soy el que primero abre el templo y el último que se va de la iglesia. Asaf no era cualquier persona, hermano. Hay gente que en su servicio entregan demasiado. Hay gente que cuando uno mira, ellos ya se fueron, pero hay gente que va hasta lo último. Son los del último momento, los que van primero, los que alistan, los que se van de último, los que están pendientes. Ese era Asaf. Y él dijo, en vano he sido cristiano. En vano he lavado mi corazón, en vano he limpiado mis manos en inocencia. Y luego nos dice, y miren lo que me ha pasado, además de todo, he sido azotado. Me han perseguido, me han castigado. La gente habla de mí, la gente se mete conmigo. No sé si le haya pasado a usted que por ser cristiano algunas veces la gente se ha reído de usted, la gente se ha burlado de usted, la gente ha cuestionado su fe. ¿Usted cómo mantiene en esa iglesia? ¿Usted cómo vive ahí ayudando? Usted hasta a veces la familia. Hasta a veces los padres, hasta a veces los hermanos, hasta a veces la persona, hasta a veces los mismos cristianos. Porque hay cristianos que ellos, hermano, hay gente que cada vez quiere más de Dios. Hay gente que dice, yo con que Dios me dé un poquitico es lo espiritual, con eso yo me mantengo. Pero hermano, hasta a veces los mismos cristianos te pueden decir, ¿por qué vas tanto a la iglesia? Asaf dijo, por ser cristiano he sido azotado todo el tiempo y he sido perseguido todas las mañanas. Así que le estaba diciendo, mi pan diario es el sufrimiento por ser un cristiano, por servir a Dios, por caminar con Dios, por andar la vida cristiana. La gente me ha dicho hasta de todo por ser cristiano, ¿verdad? Pero luego en el versículo 15, Asaf entra en un cambio de su vida. Ese hombre que estaba en esa condición empezó a mirar la vida y dijo, si dijera yo, versículo 15, Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. escuche, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Él estaba en esa condición. Asaf estaba en esa condición. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. En ese desbalance que sufrió Asaf de la vida, hermano y amigo que estás aquí, hermano recién bautizado, hermano que estás comenzando en la fe, a veces puede que trates de sufrir ese desbalance. Tus amigos te dirán, ¿te acuerdas cuando nos divertíamos? ¿Te acuerdas cuando bailábamos, bebíamos, parrandeábamos y salíamos? Y a veces el enemigo tratará de turbar tu mente y ponerte algún pensamiento. Pero Asaf dijo, cuando pensé sobre esta situación, fue duro trabajo para mí. Pero escuche esto, él quedó en un momento de indecisión. Pero luego Asaf, en ese proceso, hermano, en ese proceso de la vida de Asaf, él vuelve y voltea su mirada hacia Dios. Escúchame esto, escúcheme esto. Asaf, el hombre, el sacerdote, el adorador, el servidor, el levita, que miró al mundo, no se fue al mundo, lo pensó, pero no se fue, pero sí lo pensó. Y miró allá y miró a los impíos y miró la prosperidad de los impíos. En un momento él vuelve y mira hacia Dios y como que le quiere preguntar a Dios. Y escúcheme esto. Cuando él vuelve su mirada a Dios,
Cuando él vuelve y se mete con Dios, cuando Asaf vuelve a conectar su relación con Dios, las cosas cambiaron. Y yo quiero decirle algo a todos los que están aquí. Si usted no conoce de Dios, el día que se acerca a Dios, su visión cambia. Su visión va a cambiar. Si usted no venía a culto y empieza a venir a los cultos, usted va a empezar a tener otra visión de la vida y va a entender más de Dios y va a sentir a Dios. Pero escúcheme, los cristianos, los servidores, cuando alguien quita su mirada por alguna razón, el día que tú vuelves y dices, pero me voy para el culto, pero me voy a adorar, pero me voy a cantar, pero me voy a arrodillar, no tengo fuerza. Estoy cansado, miro al mundo y es verdad que mi vecino le está yendo mejor, entre comillas, aparentemente mejor carro, mejor casa, se burla de mí, pero yo sigo mirando otra vez a Dios y vuelves a orar y vuelves a cantar y vuelves a venir al culto y vuelves a arrodillarte, Dios te dejará sentir la realidad de las cosas, hermano. Hermanos, ese Asaf era un hombre maduro, pero entró en una crisis. Y yo quiero decirle esta mañana, no es que no seamos maduros espiritualmente. No es que no conozcamos la verdad, sí lo conocemos, sí conocemos de Dios, pero Él entró en una crisis y nos la cuenta para que entendamos nuestra vida. Y hermano querido, Asaf dice en el versículo 17, Asaf nos cuenta y dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Wow, wow. Asaf, hay un momento en que él voltea su mirada y dice, ya miré al mundo y es verdad, les está yendo mejor aparentemente, sí, les va bien económicamente, mejores carros, mejores casas, mejores economías, se burlan de mí por la Biblia, se burlan de mí porque ahora voy a la iglesia, antes iba a la discoteca, a la rumba, al bar, a tantas cosas. Asaf dice, pero ahora logré dar una miradita otra vez al santuario. Miré a Dios, miré a Dios, miré la fe, miré el camino, miré las bendiciones de Dios. Y Asaf, cuando miró eso, entonces Dios le dijo, Asaf, mira algo. ¿Y sabe qué le dejó ver Dios a Asaf? Le dijo a Asaf, es que la vida no es como tú la piensas. La vida no es tan corta como tú la concibes, Asaf. La vida no son los 20, 30, 40 años de diversión que la gente cree. Dios le dejó ver a Asaf que el fin de ellos, no el comienzo ni la vida aquí, el destino eterno era muy diferente. Dios le dijo a Asaf, Asaf, mira un poquito más allá y comprende qué hay detrás de la historia, qué hay detrás del camino. Y Asaf se dio cuenta que detrás de la vida de los impíos, hermano, no hay sino dolor, angustia, tristeza, caos, condenación, perdición. Pero detrás de la vida de los que caminan con Dios hay esperanza, hay salvación, hay vida eterna, hay redención, hay justificación, hay vida eterna con Dios en el reino de los cielos. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria a Dios. Ese versículo 17, Asaf, en él nos cuenta, hermano, en el versículo 17, Asaf, lo que nos deja saber a los que caminamos con Dios es que caminar con Dios tiene sentido. Ser un cristiano tiene sentido. Ser fiel a Dios tiene sentido. Servir a Dios tiene sentido. Amén. Asaf entendió, hermano, allí, escúcheme esto, en ese momento cuando Asaf volvió a mirar hacia el templo, miró hacia el santuario, miró hacia Dios, su perspectiva volvió a su lugar.
Y dijo, lo de ellos es pasajero. Lo de ellos es momentáneo. No mires, no lo mires a ellos, no mires su prosperidad como algo digno de imitar. Tú que eres fiel a Dios, tú que caminas con Dios, tú que amas a Dios, tú que sirves a Dios, tu mañana será diferente. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. Dele la gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, Asaf se dio cuenta que la vida no es pasajera, que la vida es más que la vida aquí. Asaf se dio cuenta que la comodidad material es efímera y es pasajera, que hoy somos y mañana no somos, que hoy se puede tener y mañana no tener. Asaf se dio cuenta que la juventud, la fuerza y el vigor se pueden ir. La belleza también se puede ir y termina. Asaf se dio cuenta que la vida era más que el momento, pero él entonces entendió que detrás de todo estaba lo eterno. Hermano que está aquí, detrás de todo está lo eterno. Detrás de todo está la eternidad. Y eso no lo puedes dejar olvidar. Amigo que está aquí en esta noche, esta mañana, gracias. Esta semana le preguntábamos a alguien, ¿usted cree en Dios? A una señora cubana. Y ella decía, no, yo creo que cuando termine la vida aquí, aquí termina todo. Aquí termina todo. Hay gente que piensa que la vida termina aquí y ya. Pero déjeme decirle, un Dios tan grande, tan sublime, tan real, tan poderoso, no dejará que la vida termine aquí simplemente y que el que hizo lo malo se ría toda la vida y se burló de él y quedó ahí. No, hay un día final en que cada ser humano estará delante de Dios y tendrá que dar cuenta sobre su vida, sobre sus actos, sobre sus hechos, sobre su comportamiento. Y apenas ese día comenzará la eternidad, donde responderá por su vida. Hermanos, Dios existe y Dios es real. Dios existe y Dios es real. Y para los que no creen en Dios, todo lo que usted ve aquí tiene alguien que lo creó. Alguien hizo este lugar, este púlpito, alguien hizo esta iPad, alguien organizó el libro, alguien organizó un vaso, alguien organizó este micrófono, alguien construyó esto, alguien hizo estos materiales. Hermano, hay alguien detrás de este universo que lo creó, que lo ajustó, que le dio el orden, que lo organizó. Ese alguien es Dios y a ese Dios un día todos los seres humanos le van a dar cuenta y aquellos que se burlaron de Dios darán cuenta a Dios. Y aquellos que caminaron como si Dios no existiera darán cuenta a Dios. Asaf, cuando miró hacia Dios, se dio cuenta y dijo, no, 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 el estar aquí, este es el camino. El estar con Dios en la vida. Si algo tiene sentido es sacar un tiempo para venir a adorar a Dios, hermano y amigo. Venir aquí no es perder tiempo. Venir aquí es ganar tiempo, aquí y en la eternidad. Aleluya, aleluya. Aunque estén de vacaciones, vienen a culto. Ahí está nuestra hermana Félix. Aunque está de vacaciones, pero hay un momento que hay que venir a adorar a Dios, que hay que encontrarse con Dios, que esta relación con Él no puede cambiar. Y Asaf se dio cuenta de eso, hermano. Asaf se dio cuenta que la vida en Dios, cuando se acerca uno a Dios, la vida es distinta.
Hermano y amigo, cuando tú te acercas a Dios, la vida va a cambiar. La visión de la vida va a cambiar. La perspectiva de las cosas va a cambiar. Amén. Démosle gloria a Dios. Démosle gloria a Dios. Así que permítame decirle, Asaf en el versículo 18 entró en otro escenario. Y mire lo que dice el verso 18. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Hermano y amigo, joven, señorita, pecar no es gratis. Yo se lo repito, pecar no es gratis. Esa gente que hoy no tiene tiempo para Dios, pero que además se burlan de Dios, pero que además Dios no es el primero en sus vidas. Esa gente quienes han puesto su mirada en el dinero y en lo económico y en lo material, y esa es su vida, y sobre eso gira su vida. Eso no es gratis. Asaf, cuando entró en el santuario de Dios, se dio cuenta cuál es el fin de la historia. Y entonces es como si Dios le hubiera mostrado los dos escenarios. Asaf, ¿estás inconforme con lo que tiene? Mira el final. Mira el final. Míralos a ellos, Asaf. Mira dónde van a quedar. Mira dónde van a terminar. Mira la historia de su eternidad. Mira dónde van a estar. Pero luego le dice Dios, pero Asaf, mira dónde va, para dónde vas tú. Mira para dónde van los fieles. Mira para dónde van los que me buscan. Mira para dónde van los que han sufrido. Pero aquí está. Mira los que han creído que perdieron el tiempo. Mira el final de la historia. El final es otro. Hermano querido, caminar con Dios es lo más grande que puede sucederle a un ser humano en la vida. Andar con Dios, vivir con Dios y servir a Dios. Pero ten cuidado. Tenga cuidado porque uno no se da cuenta, pero empieza a correr la mirada. Usted no se da cuenta, pero usted va dejando de venir a los cultos. Usted va empezando a dejarse llenar de pensamientos. Ve a la iglesia, ve a los que cantan, ve a los que sirven, ve a los hermanos, ve al pastor, ve a la esposa del pastor, ve a los hijos del pastor, ve a la iglesia, mire fulano. Hermano, a Asaf le pasó eso. Pero en el verso 18 él fue restaurado. Vamos al 18. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. ¿Saben qué es un deslizadero? ¿Sí? Un tobogán, cuando usted va a una piscina y uno quiere subir allá, ¿verdad? Y no sé los que nos hemos tirado, uno pega la subir, qué difícil, pero se tira uno y del susto uno no se da ni cuenta, pero ya estaba. Es así la vida, así en la vida del impío. Dios le dijo a Asaf, van en deslizaderos, no te preocupes, van muy rápido. Déjalos que se entretengan, Asaf, pero al fin del camino viene lo eterno. Y mire lo que dice en el verso 19. ¿Cómo han sido asolados de repente? Wow. Perecieron y se consumieron de terrores. Asaf ahora no mira a los que prosperaron y se reían, ahora los mira y dice, wow, lo que les viene es de repente, lo que van a vivir es terrible, la consecuencia va a ser gravísima. Y luego sigue diciendo el versículo 20, mire lo que dice, como sueño del que despierta. Uno se acuesta a dormir y parece que se acabara de dormir y algunos llevan 12 horas durmiendo y dicen, uy, pero tan temprano, el sol ya alumbrando, quemando y es que ya amaneció. Pues Asaf llegó a esa conclusión y dijo, Señor, así como sueño del que despierta, será el resultado de la vida de ellos. De un momento a otro les cambiará la historia y tú, Dios, menospreciarás su apariencia. Ve, hermano, hoy ser cristiano o no ser cristiano parecemos igual.
Los cristianos y no cristianos andamos en carro, comemos, dormimos, trabajamos, estudiamos, paseamos, de todo. La diferencia es ellos en su mundo de pecado y no reconocen a Dios, y nosotros caminando con Dios. Hasta aquí las cosas parecen así. Pero déjeme decirle, el día que Dios menosprecie, cuando Dios quite la gracia, cuando Dios quite la misericordia de este mundo. Escúcheme, cuando Dios quite la misericordia que ha tenido con el mundo, el sol se oscurecerá. El sol se oscurecerá porque Dios quitó la misericordia. La tierra no dará, no cumplirá su función. El mar no cumplirá su función. Cuando Dios quite la misericordia, el mundo entrará en un caos. Cuando Dios quite la gracia, no habrá oportunidad de salvación, hermano y amigo. Y eso es lo que dijo Asaf: el día que menosprecie su apariencia, hermano, el mundo hoy se ríe todavía porque Dios les tiene la puerta abierta. Aunque no entren, la puerta está abierta, pero un día la puerta se cerrará y los que estemos adentro reiremos, cantaremos, alabaremos, bendeciremos, daremos la gloria a Dios, exaltaremos a Dios y diremos: bendito sea el día que conocí el Evangelio. Usted y yo lloraremos, pero de alegría, y diremos: bendito sea el día que me entregué a Dios. Pero ellos dirán: qué desgracia de vida la que tuve. Qué dolor el que siento, perdí la vida. ¿Para qué carros? ¿Para qué casas? ¿Para qué lujos? ¿Para qué comodidades? Si perdí lo más valioso. Hermano, Asaf entendió lo que Dios le mostró ese día. Y eso es lo que hoy la iglesia, usted y yo, necesitamos entender. Puede que alguno te señale, alguno se burle de ti, tus amigos te den la espalda, pero no te preocupes, el final de la historia es distinto, el final del camino es distinto. ¿Qué es lo que a usted le alegra cuando ve una película y el malo hace de todo lo malo? ¿Qué es lo que a usted le alegra? Juan es muy... ¿Sabe qué le alegra a usted al final de la película y de la historia? O cuando está al comienzo usted dice: pero el bueno gana. Al fin de la película usted dice: pero... Y cuando cae ese bin de hierro encima, y usted como que dice: ganó el bueno. El final de la historia es distinto. El final de la historia de nosotros, hermano, dirá otra cosa. Ellos tendrán el resultado y se ríen. Hoy hacen sus maldades. Hoy no quieren venir a buscar a Dios. Hoy no tienen tiempo para Dios. Hoy Dios es de segundo, de último en sus vidas. Y quizás se burlen de ti y hasta tú lo has pensado. Pero no te preocupes, al final de la historia, el juez justo por excelencia, el Rey de los cielos, el soberano, el alto y sublime, el eterno, el incomparable, el único Dios, el gran Dios, hermano, llamará a los fieles, llamará a los justos, llamará a los que caminaron con él y les dirá: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermano, lo que nos espera es muy grande. Iglesia, lo que nos espera es muy glorioso. No te equivoques, no te confunda, no te dejes hacer daño. Hey, no te extravíes del camino. Ni el oro, ni la plata, ni la riqueza. Nada te extravíe del camino. Hay un Dios que es fiel. ¿Por qué no está de pie esta mañana, hermano? Yo no sé si usted sabe lo que tiene. No sé por qué momento estés pasando. No sé cuál sea tu circunstancia. No sé cuánto estés llorando por la enfermedad, por el dolor,
por la angustia, por los hijos, por los problemas. Yo no sé, pero una cosa sé, este Dios es fiel. Una cosa sé, hermanos servidores, Dios es fiel. Una cosa sé, cristianos, Dios es fiel. Dios te recompensará. Dios te acompañará. Dios te mostrará la eternidad. Dios te dirá el sentido de la vida, no lo perdiste. Dios te dirá, no te preocupes, la vida pasa. La vida pasa. La vida termina. Pero no te preocupes. No te preocupes. ¿Sabe cómo terminó diciendo Asaf? Se miró luego a sí mismo. ¿Sabe cómo se llamó? Asaf, en papiamento se dijo, tan bobo yo. Asaf se miró a sí mismo y dijo, tan bobo yo. Así dice la Biblia en papiamento. Tan bobo yo. ¿Cómo iba a cambiar a Dios? ¿Cómo me estaba extraviando? ¿Cómo quité la mirada? Hermano, esta mañana, que nada quite tu mirada del Señor Jesús. Si quito la mirada del Señor Jesús, mi vida se atribula y no puedo ver la luz. No quites la mirada de Jesús esta mañana. Colócala y si te has desviado, tráela de nuevo. Si te has separado un poquito, vuelve acá. Si quiere venir a este altar, venga a este altar. Si quiere decirle a Dios, Señor, ayúdame.